vamos a ver la sintomatología del paciente que viene con enfermedad de las montañas. Entonces, enfermedad de las montañas es lo que pasa cuando el paciente va a un lugar que esté por arriba del nivel del mar. Por ejemplo, cuando los pacientes escalan una montaña. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente escala una montaña en donde hay una disminución de la presión atmosférica? Entonces, primero vamos a ver cuál es la presión parcial de oxígeno a nivel del mar. La presión atmosférica a nivel del mar son como 760 milímetros de mercurio. Y el gas de la atmósfera está compuesto más o menos por 20% de oxígeno molecular y 80% de nitrógeno molecular. Un poquito menos porque hay otros gases, pero para fines prácticos esos son los porcentajes. Entonces, si tenemos que la presión atmosférica es 760, ¿cuánto es de oxígeno molecular? El 20%. Entonces, 20% de 760 milímetros de mercurio son 152 milímetros de mercurio. Ahora, si el paciente va, o si la persona está escalando una montaña, entonces la presión de la atmósfera va disminuyendo. Conforme avanzamos, la presión de la atmósfera disminuye. Disminuye la presión atmosférica. Digamos que ahora estamos, por ejemplo, a 700 milímetros de mercurio. Entonces, digamos, aquí está el nivel del mar, aquí hay una montaña, aquí está, digamos, aquí está el nivel del mar. Entonces, una persona que está aquí, a nivel del mar, aquí hay una presión de 760 milímetros de mercurio. Una persona que está aquí en la montaña, aquí tenemos, digamos, una presión de 700 milímetros de mercurio. Aquí, ¿cuánto es de oxígeno molecular? Entonces el porcentaje es el mismo. Igual el 20% es de oxígeno molecular, el 80% es de nitrógeno molecular. Pero ahora, ¿cuánto es la presión, digamos, la presión total de oxígeno molecular? Entonces la presión de oxígeno molecular va a ser 20% por 700 milímetros de mercurio, que esto va a ser 140 milímetros de mercurio. Entonces el porcentaje de oxígeno no cambió. Seguimos teniendo que el 20% es de oxígeno molecular, el 20% es de oxígeno molecular. Pero como disminuyó la presión atmosférica, al multiplicar la nueva presión atmosférica que está disminuida por el mismo porcentaje de oxígeno, nos va a dar una presión de oxígeno parcial disminuida. Pasamos de 152 a 140. Entonces el paciente en una respiración va a tener menos oxígeno inspirado, porque cuando el paciente toma una respiración normal, aquí a nivel del mar, inspira 152 milímetros de mercurio, o sea, inspira 760 milímetros de mercurio, de los cuales 152 son de oxígeno molecular. Paciente que está, o persona que está a un nivel de las montañas, digamos donde la presión es 700 milímetros de mercurio, está inspirando aire a 700 milímetros de mercurio, cuya presión de oxígeno son 140 milímetros de mercurio. Entonces, en una respiración está inspirando menos cantidad de oxígeno molecular. Antes inspiraba 152, ahora inspira 140. Entonces, el paciente se va a presentar con dificultad respiratoria. Y ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene dificultad respiratoria? Entonces, si tiene dificultad respiratoria, el paciente va a compensar con un aumento de la ventilación. Esto es porque tenemos una disminución del oxígeno que el paciente estaba inspirando. Entonces, aquí están los alvéolos, digamos, aquí está el capilar. Tenemos que el oxígeno del alvéolo pasa al capilar. Ahora sí tenemos que con cada respiración el paciente toma menos oxígeno molecular, entonces la concentración de oxígeno aquí pues disminuye comparado con un paciente normal. Entonces menos oxígeno va a haber en el alvéolo. Entonces aquí en la enfermedad de las montañas tenemos menos presión alveolar de oxígeno molecular. Entonces si tenemos menos oxígeno aquí en el alvéolo, pues menos oxígeno va a pasar a la arteria. Y recuerden, bueno, a la arteria o al capilar. Entonces aquí en el capilar tenemos menos oxígeno molecular. Y recordemos que el contenido de oxígeno está compuesto por el oxígeno disuelto en el plasma y del oxígeno que está unido a la hemoglobina. Entonces, si tenemos menos oxígeno aquí en el alvéolo, tenemos menos oxígeno que pase del alvéolo al capilar. Y aquí el oxígeno se uniría a los glóbulos rojos, o bueno, a las hemoglobinas de los glóbulos rojos, y también se quedaría aquí disuelto. Entonces vamos a tener disminución de los dos componentes, disminución
del oxígeno que está aquí disuelto y disminución del oxígeno que se une a la hemoglobina. Entonces, el paciente va a tener una disminución de la presión de oxígeno molecular en la arteria. Esto es porque recordemos que el oxígeno que está solo, que está disuelto, es el que ejerce la presión arterial de oxígeno. Entonces, finalmente, pues este oxígeno, como está la sangre está pasando por el capilar y de aquí va a pasar a las venas pulmonares, luego a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, luego a la aorta y de ahí a las arterias periféricas. Entonces, finalmente, este oxígeno va a quedar aquí, digamos, en una arteria. Y es este oxígeno, el oxígeno que está disuelto, el que nos ejerce la presión. Entonces, presión de oxígeno molecular en la arteria va a estar disminuida. Y también va a estar disminuido el porcentaje de saturación de las hemoglobinas. Recordemos que el porcentaje de saturación es que de todas las hemoglobinas que tiene el paciente, ¿cuántas están 100% saturadas? O sea, ¿cuántas están cargando la máxima cantidad de oxígeno que pueden cargar? Que son 4 moléculas. 4 moléculas de oxígeno es lo máximo que una molécula de oxígeno de una molécula de hemoglobina puede transportar. Entonces, lo normal es que el porcentaje de saturación sea mayor a 94%. Esto quiere decir que en un paciente normal, el 94% de sus hemoglobinas se encuentran 100% saturadas. Se encuentran con que la hemoglobina está unida a las 4 moléculas de oxígeno, 94% de sus hemoglobinas. Ahora, si tenemos que este paciente que está en las montañas tiene menos oxígeno en el alvéolo, menos oxígeno va a pasar al capilar. Entonces, menos oxígeno va a haber tanto como disuelto en el plasma como unido a la hemoglobina. Entonces, si tenemos menos oxígeno unido a la hemoglobina, vamos a tener menos hemoglobinas que estén 100% saturadas. Entonces, el porcentaje de saturación va a disminuir. Entonces, por eso los pacientes que van a las montañas o así, si se ponen un oxímetro, ven que su saturación disminuye. Y cuando regresan al nivel del mar, su saturación mejora. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una disminución de la presión de oxígeno arterial? Entonces, el paciente compensa con un aumento de la ventilación. Un aumento de la ventilación para tener más oxígeno en el alvéolo. Dijimos que ahora en cada respiración, el paciente está inspirando menos oxígeno, inspirando menos cantidad de oxígeno molecular que un paciente que estaba a nivel del mar. Pero si ahora aumentamos la frecuencia respiratoria, o sea, aumentar la ventilación, el paciente igual en una respiración, sigue inspirando, en este caso 140 milímetros de mercurio, pero como está respirando más veces, pues más veces está metiendo oxígeno, aunque la cantidad de oxígeno que está metiendo es menos que la cantidad de oxígeno que un paciente mete cuando está a nivel del mar. Si aumenta la frecuencia respiratoria, va a aumentar las veces que está metiendo oxígeno al organismo. Entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria, o sea, un aumento de la ventilación hace que el paciente respire más veces oxígeno. Entonces, esto va a ser, esto haría un aumento de la presión alveolar de oxígeno comparada con la que teníamos aquí. O sea, comparada la presión que teníamos aquí con la nueva presión que va a tener después de que hace respiración, después de que hace aumento de la frecuencia respiratoria, pues va a aumentar. Pero obviamente esta presión no va a ser la misma que la que tiene un paciente que esté a nivel del mar, pero va a ser mayor que la que tiene si no estuviera haciendo esta compensación de aumento de la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la ventilación? También tenemos una disminución de la concentración del dióxido de carbono en el alvéolo, o de la presión alveolar del dióxido de carbono. Aquí está el capilar, aquí está el capilar y aquí están los alvéolos. Entonces aquí tenemos oxígeno molecular que está pasando del capilar al alvéolo, y nosotros producimos dióxido de carbono, y este dióxido de carbono pasa del capilar al alvéolo. Ahora, si tenemos un aumento de la ventilación, eso es que estamos respirando más veces. Con cada respiración estamos sacando el dióxido de carbono. Ahora, si aumentamos la frecuencia respiratoria, pues más dióxido de carbono vamos a estar sacando. Entonces, vamos a tener disminución del dióxido de carbono, o de la presión del dióxido de carbono que está aquí en el alvéolo. Entonces, más dióxido de carbono de aquí del capilar se va a pasar al alvéolo. Y entonces vamos a tener menos presión de dióxido de carbono aquí en el capilar y pues por tanto en la arteria. Entonces,
aumento de ventilación, hace una disminución de la presión del dióxido de carbono en el alvéolo y por tanto una disminución de la presión de dióxido de carbono en la arteria. Entonces, ahora recordemos que el dióxido de carbono más agua producen ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y en bicarbonato, o al revés, hidrogeniones más bicarbonato producen ácido carbónico que se disocia en agua y en dióxido de carbono. Ahora, depende de cuánto tengamos de dióxido de carbono o cuánto tengamos de bicarbonato y así, de esto depende hacia dónde se va a ir la reacción. Si el ácido carbónico se disocia en agua y dióxido de carbono o si se disocia en hidrogeniones y en bicarbonato. Entonces aquí tenemos que el paciente tiene disminución de la presión arterial de dióxido de carbono, disminución de la presión de dióxido de carbono. Entonces el ácido carbónico, ¿a dónde se va a ir? ¿A formar dióxido de carbono o a formar bicarbonato? Se va a ir a formación de dióxido de carbono, porque como estamos expulsando el dióxido de carbono, pues tenemos disminución de dióxido de carbono. Entonces vamos a tratar de compensar haciendo que el ácido carbónico se convierta en dióxido de carbono. Entonces vamos a hacer que el bicarbonato se disocie, que el ácido carbónico se disocie en agua y dióxido de carbono. Entonces tenemos que más hidrogeniones se unen con el bicarbonato para formar más ácido carbónico. Entonces para formar más ácido carbónico y que el ácido carbónico se pueda disociar en dióxido de carbono y agua. Esto va a ser un pequeño aumento del dióxido de carbono, más que si el paciente no hiciera esta compensación, pero de todos modos pues el paciente va a seguir teniendo una disminución de la presión de dióxido de carbono. Pero bueno, esto es lo que el paciente trata de hacer cuando tiene disminución de dióxido de carbono. Entonces, si tiene disminución de dióxido de carbono, más hidrogeniones se unen con bicarbonato para formar ácido carbónico y que el ácido carbónico se disocie en dióxido de carbono y agua. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que el bicarbonato se está uniendo a las hidrogeniones? Tenemos una disminución de las hidrogeniones libres, porque las hidrogeniones se están uniendo al bicarbonato, entonces tenemos menos hidrogeniones. Y como definimos, que es a lo que se le llama una disminución de las hidrogeniones, esto es a lo que se le llama un aumento de pH. ¿Y cómo se llama cuando tenemos aumento de pH? Se llama una alcalosis. Y esto fue por una causa respiratoria, entonces alcalosis respiratoria. El paciente que viene con enfermedad de las montañas tiene alcalosis respiratoria. Entonces, ahora sí vamos otra vez de manera rápida. Paciente que está en las montañas, la cantidad de oxígeno molecular total que inspira es menor. Entonces, menos oxígeno molecular va a tener en el alvéolo. Por tanto, menos presión de oxígeno molecular va a tener en la arteria y menos porcentaje de saturación va a tener. Esto lo compensa el paciente haciendo un aumento de la ventilación. Al hacer un aumento de ventilación, estamos expulsando más dióxido de carbono. Entonces, menos dióxido de carbono o menos presión de dióxido de carbono tenemos en el alvéolo. Y entonces, menos dióxido de carbono tenemos en la arteria. Y si tenemos menos dióxido de carbono en la arteria, el paciente compensa haciendo que el ácido carbónico se vaya a formación de dióxido de carbono y agua. Ahora, como tenemos un aumento de ácido carbónico al unir hidrogeniones con bicarbonato. Entonces, más hidrogeniones se unen al bicarbonato, esto hace más ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono y agua. Ahora, si estamos uniendo más hidrogeniones con bicarbonato, tenemos una disminución de las hidrogeniones libres. Entonces, menos hidrogeniones, menos concentración de hidrogeniones, hace un aumento del pH. ¿Y cómo se llama un aumento del pH? Una alcalosis por una causa respiratoria. Por eso los pacientes que están en las montañas tienen alcalosis respiratoria, dificultad para respirar. Nos vemos en el siguiente video.